los encuentros con seres de otros mundos, seres extraterrestres que supuestamente son los ocupantes de los objetos voladores no identificados, de los ovni. Para muchos ciencia ficción, pero esta noche tenemos un caso aquí en Más Allá que les va a poner los pelos de punta. Mado Martínez, Juan Jesús Vallejo, Esta noche tenemos un caso que es sorprendente, que involucra supuestamente el encuentro de artefactos o de seres extraterrestres en la mitad de antiguos mausoleos o sarcófagos, que involucra a militares del gobierno de Bulgaria, a psíquicos y a la mismísima Baba Vanga. Esto es un revuelto de misterio que es sorprendente, y para hablar de eso tenemos a una de las personas que más ha investigado el caso, Mado Martínez. Mado Martínez, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, encantada de estar aquí. Y también está Juan G. Vallejo. ¿Qué hay, Esteban? Feliz de estar aquí en esto que para mí es el primer y la mayor telenovela de misterio de la historia. Yo cuando me enteré de esta historia, gracias a Mado Martínez que estuve allí, obvio, la saqué en mi canal de YouTube, en Oculto tras la sombra, y la pienso sacar también en Caracol Radio, porque es una historia fascinante con personajes reales, en lugares reales, y que Mado nos va a desglosar perfectamente ahora. Mado, cuéntanos, primero vamos a ver una nota pequeña que ha construido nuestro equipo, y para que después nos cuentes cómo fue esa investigación y cómo encontraste esto que es realmente increíble. Si existe un caso que desafía toda lógica, es el llamado caso Sarichina, sucedido en Bulgaria a inicios de los años 90. Cuando un equipo de militares, científicos y psíquicos se instaló en la localidad búlgara de Sarichina para llevar a cabo una misteriosa misión, cuyo objetivo hasta el día de hoy resulta desconocido. Un caso que ha sido investigado por la antropóloga Mado Martínez, que contiene elementos sorprendentes, que incluyen avistamientos ovni, contactos con entidades alienígenas y el hallazgo de un supuesto sarcófago extraterrestre. Un descubrimiento que pone a prueba nuestra idea de la realidad y nos enfrenta a la posibilidad de la existencia de seres de otros mundos, que se mezcla con la conspiración, pues algunos de quienes investigaron el lugar fallecieron debido a extrañas circunstancias. Un verdadero expediente X que exploramos aquí en exclusiva en Más Allá. Pues no sé ustedes, pero yo sí estoy súper contento de que abordemos este caso, que es realmente impresionante, nada más y nada menos que con su investigadora Mado Martínez. Mado, ¿qué pasó en Bulgaria o cómo llegó usted allá? ¿Cómo se enteró de que esto existía y cómo se trasladó hasta allá e investigó este caso tan realmente extraño? Sí, pues lo cierto es que por suerte he pasado grandes temporadas en Bulgaria, he prácticamente vivido allí. Me acuerdo que una vez me saqué toda la residencia, que me dijeron, ¿usted por qué quiere venirse a vivir aquí? Y entre los fenómenos más destacados y los misterios más destacados que pude investigar en ese país, el que más me voló la cabeza fue el de Sarichina, porque es que es un caso que tiene alienígenas ancestrales, ovnis, profecías, eventos poltergeist, extraterrestres. Bueno, es un magma de misterio al que era difícil resistirse, y lo más impresionante de todo es que era absolutamente desconocido para los periodistas y la gente que somos apasionados del mundo del misterio, porque Bulgaria es un país muy desconocido en ese sentido, ya no solo en el tema de misterios, tradiciones, turismo, sino incluso desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Que es un país sumamente rico y con una cultura arqueológica y unos mitos y unas tradiciones impresionantes. El Valle de los Reyes Tracios, una serie de tesoros arqueológicos por descubrir por el mundo internacional.
al que es difícil a veces adentrarse por el simple mero hecho de la barrera lingüística, ¿no? Entonces hay documentación, hay testimonios, hay libros sobre el caso Saríchina, pero están en Bulgaria, escritos en búlgaro. Y para quien no sepa cirílico, para quien no sepa leer búlgaro, pues es muy difícil y muy abrupto adentrarse en un fenómeno de estas características. Juan, esto me recuerda a muchos de esos casos del antiguo telón de acero. Sí. Voronezh, por ejemplo. Bueno, Voronezh, que para mí es uno de los casos ovni más importantes de la historia, para la gente que no lo conozca, básicamente, siempre que dicen, no, un ovni es una cosa que se aparece en una carretera secundaria, no, pues en medio de una localidad, en medio de Voronezh, cuando estaban los niños esperando que llegase el autobús para llevárselos al colegio. Y apareció una nave que dejó además huella, que fue investigado, y bueno, incluso unos seres extraterrestres que dejaron paralizado a un niño, que lo hicieron desaparecer y aparecer. Es una historia fascinante y además también muy poco investigada a nivel ufológico. Y el caso de Saríchina es distinto, porque yo recuerdo que cuando yo hablo con Mado de esto, por un artículo suyo en la revista Año Cero en España, pues es una historia que yo me quedé súper impactado. Y yo le dije, pero Mado, esto tiene un recorrido tremendo. La entrevisté en mi otra etapa radial aquí en Blue Radio en Colombia, y ahora en mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, tenemos a la superstar de los videntes y profetas, Baba Ganga. Tenemos Ancient Alien en Bulgaria, y en una zona además donde se puede relacionar con la antigua cultura vinca, con esas máscaras de esos seres que aparecen con ojos. Tenemos los servicios secretos soviéticos justo antes de la caída del telón de acero, y en una operación militar que está claro y además fidedigno que se hizo sin que se sepa por qué. Bueno, comencemos con eso. Mado, ¿qué es lo que sucede en Saríchina? Hay un interés del ejército, del gobierno de Bulgaria, de explorar qué hay allí, porque se cree que ahí estaban los tesoros de un antiguo zar, y unen militares con psíquicos. Y ahí comienza todo, ¿verdad? Y si es que esto suena muy raro, pero hay que ponerse en contexto, porque estamos hablando de los años 90, en épocas en las que estaban de moda, se podría decir, entre los servicios secretos, los distintos servicios militares y gobiernos de defensa de la época, los experimentos de control mental, y en los que se echaba manos de contactados y personas con supuestas percepciones o habilidades extrasensoriales para lograr una serie de objetivos y hacer una serie de experimentos, entre ellos la guerra psicológica, ¿no? o de poder mental. Entonces ellos estaban trabajando con el doctor Naplatanov y con su hija Marina Naplatanova, y en principio esta misión, esta expedición del ejército, lo que pretendía era encontrar la tumba del antiguo zar Samuel y sus tesoros, porque Naplatanova, que era una de las contactadas, una de las personas que trabajaba en este experimento con estos supuestos contactos, bueno, había dado cierta información de que en determinadas coordenadas se encontraba esta tumba. Entran en juego otras personas en el equipo, entre ellas Eli Loginova, que es un nombre que no debemos olvidar en esta historia, que es otra de las contactadas, y toda esta misión, toda esta expedición está financiada, patrocinada por el gobierno y el Ministerio de Defensa búlgaro. Esto es importante decirlo. Sí, claro. Por el coronel Kanev a la cabeza, y financiada por el general Dinev, que era el ministro de Defensa de Bulgaria en aquella época. Y entonces ellos empiezan a meterse en arena de costal, como diríamos, en esta expedición, en estas excavaciones, y tras un solo día de misión, Marina Naplatanova, que decía que hablaba con una entidad llamada Kiki, se retira del proyecto muy angustiada, muy ansiosa, porque no puede con la presión psíquica y porque dice que su contactado, su guía espiritual, su contacto alienígena, le ha dicho que debe detenerse, que no deben de proseguir con esa misión y que debe retirarse. Y entonces ella se retira. No obstante, Eli Loginova dice que no, que sí que hay que seguir, y que hay que seguir en esas coordenadas, y que además lo que van a encontrar ahí no es la tumba del zar Samuel, y aquí es donde la historia ya pega un giro, sino, atención, una momia extraterrestre, la primera momia, el primer espécimen de la antehumanidad, ¿no?
una momia hermafrodita que está en una especie de cúpula en el fondo de ese lugar, de ese túnel, en una cúpula sarcófago donde no existe el tiempo, no está ni vivo ni muerto, y fue ensamblada por los primeros maestros genéticos de las estrellas. Bueno, esa historia me recuerda mucho a los Anunnaki, me recuerda un montón a otras cosas que vamos a hablar ahora con Juan G. Vallejo después de estos comerciales, porque esta historia está increíble. Los dejo con este libro que nos envía nuestra amiga de Urano, se llama Quiet, de Susan Cain. Quiet, de Susan Cain. Un libro para leer gracias a Urano Editores. Ya volvemos, esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de estos encuentros arqueológicos de piezas bastante extrañas que muchos dicen que son sarcófagos de alienígenas, del caso de Bulgaria, nada más y nada menos que con Mado Martínez. Antes de seguir, quiero que vean esta nota y después prepárense porque lo que tenemos hoy es increíble. Zarichina es una aldea que se encuentra al oeste de Bulgaria, ubicada en el municipio de Kostinbrod, cerca de su capital, Sofía. Pero esta aldea tranquila fue el escenario de cruentas batallas en el pasado en las que murieron miles de personas. Según la leyenda, el zar Samuel de Bulgaria falleció de un infarto tras ser derrotado en la batalla de Kleidion el 29 de julio de 1014 por tropas del Imperio Bizantino que no encontraron rastros de su legendario tesoro, que se dice había sido ocultado en una serie de cuevas en la región de Zarichina. En 1990, el Ministerio del Interior de Bulgaria intentó encontrar el tesoro con ayuda de los psíquicos Elisaveta Loginova, Dora Petkova y Dimitar Surakov, quienes fueron reclutados para ayudar a los militares. Siguiendo sus instrucciones, se cavó un túnel de 168 metros en forma de espiral y allí lograron descubrir extrañas formaciones. Llegados a un cierto punto se encontraron con una especie de losa que, según las informaciones de los contactados, tenía el propósito de servir de barrera de defensa biológica. También encontraron un hueco con forma antropomorfa de altura superior a la del ser humano. De acuerdo con información de algunos militares, en ese lugar se produjeron extrañas manifestaciones como luces y movimiento de objetos. Algunos sugieren que allí se encuentra el sarcófago de un ser alienígena. Una historia sorprendente. Yo le quiero preguntar a Amado, esto que nos cuenta es increíble porque tenemos fotografías, está el hoyo, en Bulgaria es muy conocido y en el resto del mundo no. La presencia de esto. No, en el resto del mundo esta historia es absolutamente desconocida. La que la divulgó en España y ahora en América Latina, que no podemos estarnos callados, pues he sido yo porque fui la española que tenía allí en esos momentos amigos, contactos, familia política y tenía acceso. Y entonces, imagínate, yo para traducir todos estos documentos y para entrevistar a todos estos testimonios, yo tenía que echar mano de búlgaros que me traducían del búlgaro al inglés y yo traducir del inglés al español. O sea, es que no es fácil, ¿vale? No fue tarea fácil y era muy raro. Y luego hay que ir a Zarichina, que es un pueblo al que no va nadie. Porque tú a Bulgaria vas a Sofía, vas a Perpericón, vas a otro tipo de yacimientos, al Valle de los Reyes Tracios, pero no vas a estos pueblecitos y no investigas estas historias que nadie te cuenta o es muy difícil que te cuente, porque ya te digo, se quedan en el ámbito local, regional, a pesar de que el coronel Kanev escribió un libro sobre esta experiencia, sobre esta misión, que en gran parte fue la que me sirvió de fuente y que tuvimos que traducir también del búlgaro al inglés y del inglés al español. Fue una tarea de meses. Ahora bien,
Marina Naplatanova y el doctor Naplatanov, los que se retiraron de la misión, esto, Juanje, ¿te acuerdas? También fue muy curioso, o sea, es que este caso tiene de todo. Los que se retiraron de la misión, que fueron el doctor Naplatanov y su hija, porque su hija decía que su guía le había dicho que debían retirarse y que no debían seguir con esa misión de búsqueda del tesoro del zar Samuel, que hemos visto que luego se transformó en otro tipo de búsqueda, pues empezaron a notar que estaban sufriendo fenómenos extraños y todo esto son documentos oficiales. El doctor Naplatanov le escribe una carta al ministro de Defensa, al general Dinev, denunciando, quejándose de que el equipo de la expedición de Sarichina le está haciendo daño psicológico, psíquico, a través de poderes psicotrónicos a su hija Marina Naplatanova, que tiene ideaciones suicidas, que se quiere tirar en las vías del tren, que se quiere tirar por un balcón, y que ellos no eran conscientes, cuando ellos estaban haciendo estos trabajos y estos experimentos, del poder de estos ataques psicotrónicos a tanta distancia. Y señala abiertamente al equipo de Sarichina. A los pocos días, María Naplatanova se tira por un balcón. Smirnov, que era miembro de la misión, sufre un repentino ataque al corazón y el doctor Naplatanov, el padre de Marina, aparece unos días debajo de un puente. Se sospecha también que por suicidio. Todo esto después de que ya supuestamente habían entrado en el túnel y habían... Eso al poco de abandonar Exacto. A los pocos días. Primero abandonan. Cuando ellos deciden abandonar. Es para que los televidentes se guíen. Se hace la investigación, empiezan, los videntes dicen, me está pasando todo esto, y empieza una... Ataques psíquicos y una línea de muerte. Sí, el doctor Naplatanov directamente escribe al general Dinev denunciando ataques psíquicos. Él está convencido de que están atacando psíquicamente a su hija Marina Naplatanova, que la están poniendo en una situación de vulnerabilidad, y que robarle la voluntad y la libertad de juicio a una persona es lo más grave que le pueden hacer a una persona. Y señala al equipo de Sarichina, al equipo que está llevando a cabo esa misión, al equipo del que ellos han desertado. A los otros contactados y a los otros psíquicos que están ahí. Y al final esta gente se termina suicidando, sí, o muriendo. Exacto. Y que sigue después, siguen buscando. Claro, el tema ahora es empezar a hacer ese túnel, ¿vale? Pero el tema es que cuando empiezan a hacer ese túnel y Eli Noginova empieza a escribir y a escribir y a escribir como si ese ser se estuviera ya entrando en contacto con ella en una escritura completamente indescifrable, parece ser que hay un momento del túnel, ojo, que ahí estaba el KGB, ahí estaban los servicios secretos soviéticos, se llega a una especie como de pantalla o algo que no saben qué es. Porque yo cuando hablaba contigo tú me comentabas que decían que era como una especie de defensa biológica, pero yo creo que nunca tuvieron claro qué era lo que había que separaba el sarcófago. Ahora sí, ¿podemos ver el mapa? Sí, vamos a ver. Por favor, estas imágenes son de la investigación de Mado Martínez, que ella nos trae. Ya vamos a ver estas imágenes, por ejemplo, Mado. Sí, es que ellos seguían las instrucciones de Eli Noginova como si Eli Noginova fuera un ingeniero de minas o un ingeniero agrónomo, ¿no? Cuando ella en realidad estaba recibiendo una serie de informaciones de sus guías, a los que ella llamaba guías, contactados, y ella les dice a los del ejército y al personal del ejército dónde tienen que excavar, cuándo tienen que usar dinamita, cuándo tienen que usar las herramientas, hasta dónde tienen que excavar, a cuántos metros, y ellos le hacen caso a ella, ¿no? Y siguen las indicaciones de ella. Ella no empieza a escribir todavía esos diarios en lengua extraña. Ella los va a empezar a escribir en una segunda fase de este proyecto al que llegaremos más adelante. Ella en esos momentos únicamente se dedica a dar instrucciones de dónde se encuentra y cómo llegar a ese sarcófago secreto donde se encuentra esa momia alienígena. Y dibujan estas imágenes, estos planos, digamos, son planos de lo que van a hacer, ¿cierto? Van a abrir un hueco en la Tierra y efectivamente ese hueco comienza a hacerse. Sí, encuentran una serie de oquedades, una con forma antropomorfa. El primer obstáculo que ellos se encuentran, aparte de que las herramientas, a pesar de ser totalmente nuevas, dejan de funcionar en unos momentos en los que no se explican por qué no funcionan, es que ellos dicen que se encuentran con una especie de losa que actúa como barrera biológica, que tienen que desinfectarla biológicamente porque tiene unas bacterias que se reproducen a una velocidad vertiginosa y que hubieran supuesto un gran peligro para la humanidad. Pero cuando siguen excavando y siguen más adelante, dicen que se encuentran, y esto es una cosa
vamos, muy bestia, pero lo dice el coronel Canev en sus diarios, que se encuentran con una puerta o barrera invisible que solamente algunos pueden cruzar. Hay soldados que cruzan y hay soldados que no la pueden atravesar porque salen despedidos e incluso salen bolas de fuego de esa puerta invisible, ¿no? Aún así, los que logran entrar siguen excavando, siguen trabajando, siguen intentando llegar a ese sarcófago. Veamos otra fotografía que tenemos por allí también de los planos que nos ha traído Mado Martínez. Esta es otra de esas imágenes. Esto Mado lo consigue en su investigación en Bulgaria. Sí, con toda la documentación y toda la investigación que existe hasta la fecha en Bulgaria. Y lo que nos muestra aquí es lo que usted nos está diciendo, Mado, es como la forma en cómo ellos empiezan a construir, la forma en que ellos empiezan a hacer estos túneles Sí. debajo y a buscar lo que en un comienzo era un tesoro y que después, según los psíquicos y contactados, es nada más y nada menos que el sarcófago de un ser alienígena. Sí, además es que estamos hablando de una época en la que el nacionalismo era un sentimiento imperante en todo este tipo de países muy influidos por el tema de la Unión Soviética. Sí, claro. Y ese anhelo de ser los primeros de la humanidad, o que mi sitio, mi país, sea el lugar donde se encuentra el primer ser humano de la humanidad. Y también estamos hablando de un país que tiene el tesoro más antiguo de todo el mundo, iba a decir de toda Europa, el tesoro más antiguo del mundo, que es el tesoro de Varna, el oro trabajado más antiguo del mundo se encuentra en Varna, y la ciudad más antigua se encuentra en Prodavia, en Bulgaria, tiene 5.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, ellos están buscando un poco lo que piensan que es realmente verdad. Algo que reivindique su historia, que reivindique su historia. Era muy soviético eso. Claro, Sí. algo que reivindique su historia. Le quiero preguntar aquí a Juanje, por favor, algo que tiene que ver con esto, porque dentro de su investigación dicen los psíquicos que esto era, lo que había ahí, era el resultado de lo que los seres de las estrellas, Los padres genéticos de la humanidad, habían construido al ser humano, o habían intervenido. Eso me recuerda muchísimo al asunto de los Anunnaki. Efectivamente, en un texto que se llama Anuma Elis, o el texto de la creación, en la antigua Sumeria hace 5.500 años, se escribió cómo llegaron unos seres, los Anunnaki, que tenían rasgos de reptil, aunque forma antropomorfa, y que ellos serían los responsables de crear al primer ser humano. Y además, este primer ser humano tiene un nombre muy curioso, es el Adamo, ¿no? Primero está el Adapa, luego está el Adamo, y la palabra Adán, obvio, bíblica, desciende de esa concepción de la creación. En ese texto también se nos habla de un diluvio, simplemente que en vez de llamarse el señor Noé se llama Ziusudra. O sea, la Anuma Elis es un texto que tiene tal fuerza que hace que luego diferentes culturas, como es por ejemplo la judio-cristiana, lo utilicen también como una forma de creación. Pero si nos vamos al original, que es el Anuma Elis, este Anuma Elis sí nos habla de estos seres y de cómo nos crearon genéticamente, efectivamente, y además mezclando su ADN con el nuestro. Y eso es lo que le voy a preguntar, Armado. O sea, tenemos esto, este equipo se suicida, los otros siguen haciendo el hoyo, llegan hasta ahí, encuentran esta supuesta pantalla, y ahí donde debería estar, ¿qué encuentran? ¿Dónde debería estar este sarcófago? Nada, ellos tenían que seguir excavando. Ellos tenían el campamento a 150 metros del lugar de excavación. Ellos estaban en el área, la zona de este pequeño pueblo, Sarichina, y una noche, estando en el campamento, sucede algo extraordinario. El coronel Canev relata que empiezan a verse unas luces en el cielo, unos humos, que los perros empiezan a ladrar como locos y que todos cogen los coches corriendo porque en esas luces ellos creen que han venido las naves alienígenas y van corriendo porque quieren verlos, ¿vale? Entonces cogen los coches y van todos para allá. Cuando llegan allí, el hilo Ginova los detiene y les dije que tienen que volverse, que no pueden estar ahí, que les están diciendo a ellos, ¿no? Y a ella le están diciendo a través de ella que es sumamente peligroso que ellos se acerquen en ese momento al túnel y que además no están preparados para verlos a ellos. Se supone que a los alienígenas, ¿no? Que es sumamente peligroso
que los vean, ¿no? Pues por motivos que sean de radiación, de que a veces no se han comentado y tal, que es sumamente peligroso, que no están preparados para tener un encuentro con ellos. Regresan al campamento y a partir de ese día, al día siguiente en adelante, la misión entra en una especie de debacle y de desesperación y de desesperanza, es decir, el equipo, la expedición, los miembros de la expedición pierden totalmente el ánimo y las ganas de seguir adelante, los trabajos de excavación se ponen cada vez más complicados, no pueden seguir, no tienen manera de seguir taladrando, y es cuando deciden transformar, antes de seguir, porque ya no están muy seguros de si deben seguir o no deben seguir, ese evento alienígena los deja un poco tocados, ¿vale? Ya no están muy seguros de si deben seguir, no deben seguir, qué deben hacer, deciden investigar un poco más desde el punto de vista intelectual. Bueno, después de comerciales vamos a conocer qué más pasó en este caso que está en exclusivo aquí en Más Allá. Antes de eso, si nos está viendo en YouTube, dele rápidamente like. Puede seguir nuestra cuenta de Red Más y puede seguirme a mí como @cruzescribiente en Twitter o Cruz Escribiente en Instagram. Vamos a revelarles algo sorprendente sobre este caso en el siguiente bloque. Por ahora los dejamos con este libro que se llama Argidulce. Argidulce de también Susan Cain, gracias a los señores de Urano Ediciones. Argidulce, nos vemos después de comerciales, los queremos en donde estén, México, Perú, Guatemala, a todos ustedes los queremos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de uno de los casos más impresionantes que hemos tratado en este programa, porque como decíamos fuera de cámaras, tiene sobre poltergeists, habla de alienígenas ancestrales, habla de ovnis, habla de la antigua KGB, conspiración, todo unido en uno solo. Gracias, Amado Martínez, por contárnoslo y por estar aquí. Vean esta nota que preparó nuestro equipo sobre el famoso caso de Sharisima. Desde hace tiempo, Sarichina, Bulgaria, parece ser un lugar en el que suceden eventos extraordinarios. En el periodo comprendido entre noviembre de 1992 y noviembre de 1993, la Fundación de Investigaciones Cosmonoéticas registró la visita y avistamiento de un pequeño humanoide de 30 centímetros de altura, de aspecto verde y azul. 21 avistamientos ovni, 2 casos poltergeist, la observación de un sol triple. Finalmente, el gobierno búlgaro decidió cerrar el enigmático hoyo, poniendo fin al largo experimento, desatando un sinfín de rumores. Se dijo que los militares se sintieron estafados por los psíquicos, a quienes acusaron de fraude. Además, los gastos desmedidos de la operación alarmaron a una sociedad cada vez más empobrecida, que veían cómo su dinero era dilapidado en búsquedas que muchos consideraron inútiles. Mado, y esto que estábamos mirando es lo que pasó al final, o sea, se hace la excavación, hay estas muertes, se encuentra lo que el coronel dice que se encontró, pero es que la zona también es una zona donde supuestamente aparecen humanoides, donde hay ovnis, donde hay un montón de leyendas locales, incluso de cosas paranormales. Es como un punto caliente, digámoslo así, en Bulgaria, este lugar. En aquella época se documentaron, se registraron supuestamente todos estos eventos poltergeist y de avistamientos ovni. Y bueno, sí, es cierto que llegaron a este punto de decaimiento, de desencanto con la expedición, porque coincidió con el cambio de gobierno. Y el nuevo gobierno y el nuevo ministro de Defensa canceló este experimento, esta expedición, esta misión, no sé ni cómo llamarlo ya, y lo consideró un despilfarro en las arcas gubernamentales, asesorado además por los arqueólogos y directores de museos de Bulgaria,
que también pensaban que era una búsqueda infructuosa y sin sentido, ¿no? Ellos decían, ¿sabes? Y además pensaban que se iban a topar si seguían cavando con una especie de túnel acuático y que podía ser realmente peligroso y que no recomendaban los arqueólogos y los geólogos bajo ningún concepto seguir cavando en este pueblo, en este lugar, en esas coordenadas precisas. Entonces lo que ellos hacen es decir, bueno, pues como estaban tan obsesionados con la idea de encontrar este sarcófago y con este proyecto en el que se habían metido, pues Elilo Genova empieza a canalizar a través de su contacto, el último era llamado inteligencia superior, una serie de mensajes escritos en una escritura, lenguaje indescifrable, en unos símbolos extraños. Ya los vamos a ver. Por favor, coloquemos la carta que nos ha traído. Ahí está, eso. Eso, como veis son unos símbolos bueno, en Bulgaria se habla, el búlgaro se escribe en cirílico, es uno de los dos únicos países del mundo que se expresa en lenguaje cirílico, pero esto no es cirílico, ni siquiera se parece un poco al glagolítico, pero tampoco, que es una lengua mucho más antigua. Y claro, se supone que estos mensajes que ella va recibiendo son información sobre ese sarcófago, sobre esa antehumanidad, sobre ese espécimen hermafrodita y que aporta también una serie de información y soluciones para resolver ciertos problemas en el planeta Tierra. Pero ni ella misma es capaz de descifrar, ¿vale? Eso lo escribió ella en un cuaderno el día de la entrevista, ¿vale? Ni ella misma es capaz de descifrar esta lengua, estos símbolos, esto que ella escribe. Entonces, ¿qué hacen? Pues intentan consultar a expertos en lenguas antiguas y, entre otras cosas, su guía le dice que vayan a Israel a visitar una librería secreta que se encuentra en Jerusalén. Ella habla con el embajador de Jerusalén, con altos cargos del gobierno de Jerusalén, le dicen que esa librería no existe, pero al día siguiente la llaman y le dicen que sí, que han descubierto que sí existe esa librería. Entonces se plantan allí, van a esa librería, sale el rabino cabalista y el rabino pregunta quién es la persona que ha ido ahí, o sea, le han dado los libros para verlos, quién es la persona que ha escrito esos libros. Y entonces señalan a Elilo Genova y el hombre le hace una reverencia y se va. La cuestión es que los 4 volúmenes de estos libros que Elilo Genova había escrito desaparecen en el viaje a Israel, desaparecen. Ella solo conserva 2 páginas, una de ellas la que estamos viendo a veces en pantalla. Ella solo conserva 2 páginas de esos 4 volúmenes y a partir de entonces ella empieza a preguntar sistemáticamente cada vez que hay un cambio de gobierno a todos los presidentes: ¿dónde están mis libros? Quiero recuperar mis libros. Nadie le responde, solo un ministro de Defensa tiene la deferencia de enviarle una carta, de responderle en una ocasión y decirle: tus libros no están dentro del país. Pues ella no sabe, hay rumores de si están en Estados Unidos, de si están en Rusia, dónde están sus libros, y su obsesión desde entonces es conseguir descifrar qué es lo que dicen esas 2 páginas, por lo menos, que les sirvan un poco de guía. Como no consiguen nada y siguen obsesionados con este tema, volvemos otra vez a los años 90, deciden que ha llegado hora de hablar con la que ellos consideraban en Bulgaria, y consideran muchas personas en el siglo XXI, que es la mayor vidente del siglo XXI. Pero eso lo vamos a ver después de comerciales, que es nada más y nada menos que Baba Vanga. Pero eso lo vamos a ver porque Joana Arenas nos preparó un informe. Antes de eso, Juan Jesús, el fenómeno ovni es realmente a veces inusitado. Muchas personas que pueden estar viendo están diciendo: ¿qué es todo esto? Claro, porque muchas veces es así. O sea, yo recuerdo un caso suyo de música que tiene que ver con un mensaje de música que se parece un poco a estos mensajes que llegan, que a veces podrían parecer incomprendibles, ¿no? Sí, cuando uno investiga este tipo de hechos, open your mind, be water, my friend. O sea, rompe tus esquemas mentales, ábrete, y lo importante que lo que hacemos aquí es periodismo. Son hechos, esa página es real y está ahí. Elilo Genova lo que hizo es visitar Israel, le comentaron que podía tener algo que ver con la cábala y parece ser que sí, que tenía que ver con la cábala
con la cábala judía. De lo que nos habla la cábala judía, Amado también sabe mucho del tema de cábala judía, es que la creación del universo no termina en el momento en el que se crea el universo, sino que es constante esa energía de la creación, y entonces uno puede seguir comunicándose con Dios. Entonces, no hay que estar cerrado a nada, y este caso tenemos los nombres, los apellidos y los hechos. Hay que investigarlo hasta el final. Es muy complicado pues porque nos faltan pruebas, pero ¿y si en Saríchina realmente estuvo o sigue estando el sarcófago con uno de los creadores genéticos de la humanidad? Me parecería fascinante, hay que investigar. Bueno, señores, nos vamos a comerciales porque después de ellos sí vamos a hablar de Baba Vanga. Antes de eso, y de cómo Baba Vanga aparece y entra en esta historia. Pero antes de eso, quiero decirles que muchas gracias por seguirnos, gracias por estar aquí. Un saludo a la gente de Guanajuato, Oaxaca, a la gente de Cancún, de Jalisco, de Colima, un montón de gente escribiéndonos desde Sinaloa, a todos los mexicanos y a los argentinos. La gente de Bahía Blanca, no sé, creo que tenemos un club gigante en esa ciudad. Tengo que ir a conocer Bahía Blanca. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del caso búlgaro de los sarcófagos alienígenas. Y en ese caso se funden muchas otras vertientes. Por ejemplo, están los militares de aquel país, pero sobre todo la vidente más famosa de los últimos años, la vidente más popular del mundo en este momento. Les estoy hablando de Baba Vanga. Y nos va a hablar de eso nada más y nada menos que Joana Arenas. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Y es que mire, este caso que ustedes están desarrollando el día de hoy es tan importante que una de las profetas más famosas del mundo estuvo involucrada aquí. Les estoy hablando de Baba Vanga. Ella, quien además tenía un acierto con sus profecías del 60%, pues estuvo allí también investigando y haciendo parte de esta situación. ¿Por qué? Pues porque ella hacía parte de la nómina de confianza del gobierno de ese país y pues ante ella fueron los psíquicos para pedirle asesoría y poder encontrar una solución a este caso tan particular. Ella predijo la profundidad que tenían estas excavaciones, pero además le dio un dato muy importante a Eli Loginova frente a ese ser que había en ese lugar. ¿Qué es lo que necesitas de este mono amarillo? No es hombre ni mujer. La vidente aseguró que la cueva estaba bien custodiada y que además lo que había allí en ese lugar no estaba preparado para tener contacto directo con los seres humanos. Además, Loginova, en la entrevista que le realizó nuestra invitada Mado Martínez precisamente sobre este tema, contó otros detalles de su conversación con Baba Vanga, asegurando además que ésta le había dicho que era ella la encargada de descifrar ese texto tan extraño que habían logrado sacar a través de esta investigación. Lo cierto es que después de esta asesoría por parte de la vidente búlgara, pues las excavaciones pararon. El gobierno determinó que esto no tenía ningún sentido y que además era una pérdida de dinero. Yo quisiera, Esteban, que junto a nuestros invitados, especialmente junto a Amado, que estuvo tan de cerca a este caso, pues pudieran analizar un poco estos mensajes que dio Baba Vanga, porque lo cierto es que esta mujer precisamente es tan reconocida por sus aciertos y sus predicciones. Entonces, ¿qué tan cierto eran estos mensajes que ella pudo determinar de este caso tan sonado, tan espectacular, pero que todavía sigue lleno de incógnitas? Nosotros nos vemos en una próxima ocasión con más historias en Más Allá. Realmente impresionante es esto y ustedes lo vieron. Hay una conexión entre las profecías de Baba Vanga, que es la profeta del siglo XXI, digámoslo así, a pesar de que murió hace rato, pero es la más conocida ahora, con este caso. Mado, ¿cómo se conectan estas, aparte de lo que nos contó Joana, cómo se conecta esto? Porque realmente uno dice, es sorprendente, primero el sarcófago y después esta señora viene y dice eso.
imposible no conectarlo, porque Bulgaria es un país muy pequeño, tiene pocos habitantes y Baba Vanga era mundialmente famosa, como no lo iba a ser en Bulgaria. Tenía colas de personas todos los días. Yo tengo amigas búlgaras que fueron a su casa, a su consulta, tenía colas todos los días, literal, de personas que iban a consultarla. Los políticos más importantes de la época la consultaron. O sea, era como imposible no ir a consultarla, ¿no? La reverenciaban. Y bueno, pues están tan desanimados, los volúmenes han desaparecido, aquí qué hacemos y tal, que deciden ir a hablar con Baba Vanga. Y se plantan en casa de Baba Vanga, cuando llegan allí, ya sabía cuántos metros habían llegado, cuánto habían excavado, qué habían hecho, qué no habían hecho. Y llega allí Eli Loginova, ni buenos días, ni hola, ni nada, vamos, que le dice a Eli Loginova: ¿qué estás buscando en ese mono amarillo que no es ni hombre ni mujer? Se quedan todos ojipláticos. O sea, imagínate. Es increíble. Ojipláticos. Sí, claro. Claro, y lo que ellos le querían preguntar es, Baba Vanga, Baba significa abuela en búlgara, también en ruso, ¿no? La abuelita Vanga. ¿Debemos seguir? ¿No debemos seguir? ¿Qué hacemos? ¿No? Y ella les dice que sí, que hay que seguir, que deben seguir y proseguir con esa expedición y deben seguir cavando. El problema es que el nuevo gobierno había decidido no proseguir con la investigación, no solamente eso, sino que encofró, vamos, o sea, que puso cemento ahí, selló a cal y canto. Todo lo que ellos habían hecho lo destruyeron, lo taparon, lo cubrieron, de manera que tú vas a Saricina hoy en día y tú no sabes que estás pisando por encima de lo que un día fue un agujero y debajo hay un túnel inmenso, porque ahí lo que hay es camino, o sea, tú no ves nada, no ves, es tierra, es un camino, o sea, si a ti no te llevan y te dicen aquí fue, tú no sabes que ahí alguna vez hubo pues una excavación, ¿no? Y eso cayó totalmente en el olvido. Yo cuando hablé con Eli Loginova le pregunté, bueno, iniciativa privada, me extraña que nadie en National Geographic, History Channel, si nos están escuchando, vamos allí nosotros tres cuando queráis, con mis contactos búlgaros y hacemos una expedición, pero dicen, y ahí está el desafío, dicen que todos los que han intentado destapar, volver a destapar ese misterio en Saricina y volver a reanudar la excavación, se han encontrado con muchísimos impedimentos, se han acabado arrepintiendo y han desistido porque han empezado a recibir una especie de acoso, llamadas, haciéndoles desistir, que no lo intenten y que por algún u otro motivo todos se echan atrás. Nadie al final ha vuelto todavía, hasta la fecha, ya han pasado 3 décadas, a poder volver a reanudar esa expedición. Ni siquiera sé a quién habría que pedir permiso, ni si eso sería fácil o no, seguramente no sería fácil. Y bueno, ella sigue ahora mismo empeñada, o la última vez que hablé con ella seguía empeñada en encontrar a expertos en informática, lenguas antiguas, etcétera, que le ayuden a descifrar esas 2 hojas que ella tiene, de esos 4 volúmenes, y sobre todo a encontrar dónde están sus libros. Ella quiere sus libros, ¿no? También le hicimos una pregunta un tanto incómoda, ¿no? Recordad que el doctor Naplatanov acusó a su equipo de hacer los ataques de psíquicos. hacer los ataques psíquicos y forzar a su hija a suicidarse, y a él también, ¿no? Yo le pregunté que, bueno, que de manera muy sutil esas acusaciones un poco, qué respuesta, qué explicación daba ella, ¿no? Y ella lo que dijo fue que a veces todo este tipo de información que uno recibe cuando es contactado te sobrepasa, te satura psíquicamente, y lo único que pasa es que no puedes con esa presión psíquica porque es difícil de sobrellevar. Bueno, miren, esto se pasó rapidísimo. Juan Jesús casi no pudo hablar, por eso le voy a dar la palabra en este momento. Quiero que nos dé la conclusión que usted quiera dar, que invite a todos a que sigan su canal Oculto Tras la Sombra, donde van a encontrar otra parte de esto, ¿no? Sí, efectivamente, encontrarán un podcast donde Mado nos cuenta esta historia con todo lujo de detalles.
Mi conclusión es que, claro, esto es una telenovela de misterio increíble, pero que es real, no es ciencia ficción, o sea, porque justo pilla el cambio de gobierno, de cuando cae el telón de acero, entra un nuevo gobierno búlgaro, suspende esto. Realmente los servicios secretos, tanto del KGB como de otros países que estaban en el telón de acero, invirtieron muchísimo dinero en guerra y espionaje psíquico. También lo hizo la CIA, tú lo conoces también muy bien esto, Esteban. Y bueno, pues dejarse guiar por psíquicos buscando la tumba de un extraterrestre me parece algo fascinante. Que en esa excavación sucedan fenómenos anómalos. Incluso un día un señor, que es el coronel Canet, que estaba ahí, escriba un libro de todo lo imposible que vivió, pero que fue real. Me confirma que esta historia es total y absolutamente cierta. Que ahí en Saricina, en ese lugar olvidado de Bulgaria y del mundo, se buscó realmente el sarcófago de un ser de otro mundo. ¿Ese sarcófago sigue ahí o se lo llevaron? Posiblemente nunca lo sabremos. La gente que quiera seguirme en redes sociales, mi Twitter @JuanGVallejo, JuanJ.Vallejo, Instagram y Facebook Juan Jesús Vallejo, y mi canal de YouTube Oculto Tras la Sombra. Recuerden que en Oculto Tras la Sombra está parte de esto también. Mado, muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde pueden buscarte, encontrarte? Twitter Mado Martínez, madomartinez.com, Facebook Mado Martínez Escritora y en Instagram Nebraskan. Que vea la gente el podcast que grabé con Juan G, que lo busque en internet porque ahí estuvimos deliberando sobre posibles teorías de qué ha pasado con ese sarcófago. Y además tu libro La Prueba, que está por todas partes. Exacto. La Prueba de Pan American Editores. A todos ustedes muchas gracias por estar aquí nuevamente. En Más Allá tratamos de traer temas como este. Sé que usted nos está viendo desde cualquier lugar del mundo. Originamos desde Colombia, pero lo que queremos hacer es llegar con el misterio a su corazón. Sea usted quien sea, esté usted en donde esté. Nos vemos dentro de 8 días y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá.